Perfecto. Bueno, les damos la cordial bienvenida al 15º Seminario Rafael Martín de Campo y Sánchez 2023 en su modalidad virtual. Este evento está organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y este día tenemos el gusto que nos acompaña el doctor Rolf Wam, quien nos dará la conferencia El origen y evolución de los neandertales. En este momento me voy a permitir presentarlo. El doctor Rolf es paleoantropólogo especializado en el tema del origen y la evolución de los neandertales. Ha sido miembro del equipo de investigación y excavación en los yacimientos del Pleistoceno en la Sierra de Atapuerca, en el norte de España, durante los últimos 25 años. Su conferencia se centrará en los descubrimientos en el yacimiento del Pleistoceno medio de la cima de los huesos en Atapuerca. Esos son los primeros fósiles que muestran rasgos neandertales claramente derivados, y el yacimiento documenta una serie de aspectos interesantes del comportamiento de estos homínidos, incluido el entierro, la violencia interpersonal y posiblemente el simbolismo. Durante su carrera, el doctor Guam ha tenido la oportunidad de estudiar los fósiles originales de Europa, Oriente Medio y África, que representan los géneros Australopithecus, Paranthropus y Homo, que abarcan los últimos 2.5 millones de años. Ha estado involucrado en un proyecto de investigación a largo plazo para reconstruir las capacidades auditivas de nuestros ancestros, y esto representa un enfoque para estudiar la evolución del lenguaje. El doctor Rolf es profesor y director del Departamento de Antropología de la Universidad de Binghamton en los Estados Unidos. Y para nosotros es un gran honor que nos acompañe en esta conferencia. Adelante, doctor Rolf. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros hoy y compartir un rato hablando de fósiles, ciencia, evolución, neandertales, Homo sapiens, todo está envuelto ahí en este mismo tema. Así que estoy encantado con recibir una invitación a participar en el seminario y espero que os guste el tema de hoy. Es un tema que yo creo que es de interés general, aunque no seas paleontólogo, pero si le gusta la evolución, si te interesa el pasado, creo que los neandertales son siempre un tema de interés para el público y para la gente de la academia. Así que, como ha dicho el señor Pacheco Coronel, soy paleoantropólogo, estudio el registro fósil de los humanos y he estudiado fósiles en África, Europa y Medio Oriente, como ha comentado. Durante los últimos 25, casi 30 años ya, llevo participando en las excavaciones en el norte de España, en la Sierra de Atapuerca, y la charla de hoy se centrará sobre todo en uno de los yacimientos, hay varios ahí, pero uno en concreto donde he trabajado muchos años de mi carrera, la cima de los huesos, que es un yacimiento profundo en cueva. Ya veremos unas fotos, veremos cómo llegar ahí, veremos cómo son los fósiles cuando salen y cómo interpretamos el significado evolutivo de los hallazgos en la cima. Entonces pasaré a compartir la pantalla y podemos empezar con la presentación. A ver si lo puedo hacer grande. Un segundo. Ok. Y vamos a empezar. Eh, bien. Hoy vamos a hablar del origen de los neandertales. ¿Cómo y dónde originaron este linaje humano? Los neandertales, creo que la mayoría de la gente les suena el nombre, por lo menos, si no tienen en mente una idea concreta sobre ellos. Son nuestros antepasados más cercanos en el registro fósil. Quiere decir que son como primos evolutivos. Y la pregunta central sobre su existencia y su evolución ha sido siempre cuánto similar o diferentes son de nosotros. Teniendo un punto de vista egoísta, el ser humano siempre se ha preguntado, ¿cómo son como nosotros? ¿Hacen las mismas cosas que nosotros? ¿Tienen las mismas capacidades cognitivas, comportamentales? ¿O de alguna manera eran menos hábiles que nosotros en algunos sentidos?
Entonces, esta pregunta en general ha guiado la mayoría de las investigaciones sobre los neandertales en cuanto a nivel anatómico, de los rasgos que tienen, y además a nivel de comportamiento, de las cosas que podemos, sus comportamientos que podemos inferir a través del registro arqueológico. Bien, aquí se ve un mapa de Europa con varios yacimientos indicados de las épocas del Pleistoceno inferior y Pleistoceno medio. Sobre todo hoy estamos hablando del Pleistoceno medio, que es cuando aparecen los primeros fósiles con rasgos neandertales. Y en el norte de España, en Atapuerca, precisamente son los fósiles más antiguos con rasgos neandertales que conocemos hasta la fecha, y por lo tanto pensamos que el origen de los neandertales ha sido en Europa. Se ve también que no solamente hay Atapuerca, hay yacimientos en Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y otros sitios en Europa que también contienen fósiles humanos de este mismo periodo de tiempo, algunos más coetáneos con los de la cima y otros quizás más jóvenes. Por ejemplo, en Alemania tenemos la mandíbula de Mauer, aquí a la izquierda. Este es uno de los fósiles más antiguos de Europa, 600.000 años, anterior a la cima de los huesos en unos 150.000 años. Y Bilzingsleben, otro yacimiento en Alemania, con un par de cráneos menos completos, que datan quizás a 400.000. Se pueden apreciar algunos rasgos de inmediato. El torus supraorbitario, las cejas de las órbitas, digamos, son muy gruesos. La bóveda del cráneo es más alargada. Así que hay algunos rasgos que nosotros ya no tenemos, pero la mayoría de las especies del género Homo del pasado sí que lo comparten. Por otra parte, en Inglaterra tenemos los parietales y el occipital del yacimiento de Swanscoe. Este es un caso interesante porque encontraron el occipital al principio y 20 años más tarde encontraron los parietales que encajan perfectamente con este mismo individuo, una cosa insólita en la ciencia. Por otro lado tenemos un yacimiento que se llama Box Grove, donde hay esta tibia de la pierna inferior y hay un par de dientes ahí también. Esto es típico de esta época. Esto es lo que se conserva. Con suerte, una parte importante del cráneo o un hueso largo entero, casi entero. Aquí tenemos un par más de ejemplares importantes. Petralona, que es de Grecia. Este es un cráneo entero. Este es realmente un cráneo impresionante en el registro fósil. Uno de los más impresionantes, creo yo. Por ser tan completo, en un estado perfecto de conservación y con unos rasgos interesantes de comparar. La cronología es un poco incierta, pero podemos estimar unos 300.000 años para este cráneo. Arago, aquí a la izquierda de abajo, esto es del sur de Francia, tiene 450.000 años, con lo cual sería más coetáneo con la cima y no está muy lejos a nivel geográfico tampoco. Y en la cima de los huesos tenemos aquí el ejemplar del cráneo 5, que es el cráneo más completo del yacimiento y uno de los más completos en el registro fósil. Y un esqueleto representativo de esta especie. El esqueleto lo llamamos un esqueleto Frankenstein, porque son huesos de distintos individuos, puestos todos en un conjunto para tener una idea de cómo sería el esqueleto de estas personas en el pasado. Pero lo que se puede apreciar es que no tenemos solo un cráneo ni una tibia, tenemos todos los huesos de todo el cuerpo. Tenemos por lo menos un ejemplar de cada hueso en el cuerpo humano y para muchos ejemplares mucho más que uno. Un cráneo, por ejemplo, tenemos ahora 19 cráneos reconocidos dentro de la colección. Así que es una colección importante para el Pleistoceno medio para poder entender y interpretar los sendos de la evolución humana en Europa. Aquí se ve un esquema de los yacimientos de Atapuerca y se aclarará en un momento, será más claro verlos. Pero los yacimientos en la Sierra de Atapuerca se descubrieron porque más o menos en 1900, por esas fechas, construyeron una trinchera de ferrocarril que cortó parte de la montaña, la ladera de la montaña. Y así quedó al descubierto algunos
cuevas colapsadas que contenía rellenos kársticos del Pleistoceno con fósiles, herramientas y, ahora sabemos, restos humanos. Entonces, lo que se puede apreciar aquí es la trayectoria del trinchero del ferrocarril y varios de los yacimientos que hoy en día excavamos, como la Grandolina, la más arriba en amarilla. Eso tiene unos restos humanos de unos 900 o casi 1 millón de años. De otra especie, que se llama Homo antecessor, que puede ser el antepasado común de los humanos modernos y los neandertales. No sabemos exactamente, pero es bastante más antiguo que la cima. La cima de los huesos se ve en la parte inferior de este diapo, ahí marcado en naranja, y está dentro de un sistema kárstico, es una cueva subterránea. Hoy mismo no hay ningún acceso desde la superficie, menos que el mismo donde vamos nosotros, que entramos en la cueva. Entonces la entrada a las galerías subterráneas es por Cueva Mayor. Esta parte justo aquí, que se presiona en el siguiente diapo. Aquí se ve otra vez la sierra a la izquierda y se puede apreciar que es una sierra, pero realmente es como una colina, no es muy alto. Y está en la meseta española, que queda 1 kilómetro por encima del nivel del mar, pero el relieve en sí desde el mismo terreno no es muy alto. Y toda la Sierra de Atapuerca es un sistema kárstico. Eso quiere decir que con el agua la roca se va disolviendo, dejando huecos por dentro, que es como se forman las cuevas. Y cuando se abren al exterior, ya el sedimento del exterior pueden empezar a rellenar los huecos y los humanos dejan rastro de sus actividades y sus ocupaciones de las cuevas. Y eso es lo que estamos descubriendo hoy. Esos reliquios del pasado que nos han dejado la naturaleza durante el curso de nuestra historia. Y se ve acá a la derecha la entrada a la cueva. Y ves una reja ahí muy gorda, muy fuerte, para que nadie pueda entrar quien no debería. Y que durante todo el año está asegurado y fuera de manos de piratas o gente que quería entrar para expoliarlo. Una vez que entras esa verja, y si se mira con detalle, se verá la verja en la parte del fondo de esta foto, entras en una sala muy grande, ya estamos dentro de la cueva, en la boca de la cueva, digamos, en un yacimiento que se llama el Portalón. Este es un yacimiento sobre todo de la edad del bronce. Son épocas prehistóricas aún, pero mucho más recientes, entre 3.000 y 5.000 años antes del presente. Entonces aquí tenemos ocupaciones humanas también. Aquí el interés no es al nivel evolutivo, porque ya son todos Homo sapiens como nosotros, tenían lenguaje, simbolismo, enterramientos, clases, todas las cosas que pensamos que caracterizan nuestra sociedad de hoy, se estaban empezando y formándose en la edad de bronce, la domesticación de los animales también. Entonces es un yacimiento de mucho interés, pero no tanto con los mismos temas de evolución que vamos a centrarnos hoy. Esta es otra vista del Portalón, simplemente para decirte un estado un poco más avanzado de las excavaciones, y ahora están mucho más bajos y siguen excavando en el Portalón hoy en día. Para ir a la cima, entras por esa verja, pasas por el Portalón, y en el fondo de este diapo, que no se ve porque está oscuro, hay como una rampa que baja hacia la parte interior de la cueva. Bajas un poco, giras a la derecha y entras en esta sala enorme, muy cerca del Portalón, que ya estamos completamente subterráneos. Ya aquí no entra luz. Aquí sin luces de casco, de foro, no se ve nada, no se aprecia nada. Pero se ve que aquí hay también un cono de sedimento enorme. O sea, todo este sedimento también entró desde fuera. Y de hecho, lo que acabamos de ver en el Portalón es literalmente el punto del iceberg. Aquí está el iceberg, todo este sedimento donde se ve la gente posando, justo encima está el Portalón. Aquí también hemos hecho excavaciones un poco exploratorias, hemos encontrado restos humanos del bronce, y lo interesante es que los humanos del bronce
ellos ocuparon toda la cueva, usaron todo el sistema kárstico para sus actividades. Se sentaron en el portalón. Aquí dentro, en el camino, se ven unos silos que han excavado la arcilla para almacenar comida o otras cosas durante el invierno. Y tenemos evidencia de cerámicas hasta los rincones más lejanos de la cueva, con lo cual la gente de bronce entraron a la cueva y usaron los espacios de la cueva para muchas cosas, muchas de las cuales nunca sabremos. Lo cierto es que eran completamente capaces de utilizar este otro ecosistema subterráneo en su vida cotidiana. Bien, entramos aquí, pasamos un poco más en el camino, llega un momento que es más estrecho y hay que agacharse, arrastrarse por el suelo, pasar un cuello de botella, digamos, para luego salir al otro lado a una sala otra vez muy grande. Ya estamos cerca de la cima. Esto está como para entrar en la cima en el fondo, la parte del fondo de esta cueva. Aquí se aprecia gente también. Aquí hay una persona en la parte anterior, aquí hay otro ahí, para que aprecias la escala de la sala. El techo puede tener más que 30 metros de altura. Entonces, en la parte del fondo de esta sala hay una rampa que subes hasta arriba para ir ya por fin a la cima de los huesos. Y cuando llegas arriba, aquí vemos un miembro del equipo, Alfonso Esquivel, listo para bajar al yacimiento. Y se notan unas cosas importantes. Primero, tenemos una plataforma permanente ya construido ahí y tenemos una escalera para bajar. Tenemos cuerdas de seguridad. Aquí la seguridad prima sobre todo. Todo lo que bajamos ahí queremos subir otra vez. No queremos quedarnos ahí como los otros huesos desde hace 450.000 años. Así que tenemos mucha seguridad para poder bajar y subir de la cueva. Ahora, justo por debajo de la plataforma es lo siguiente. Esta caída vertical de unos 13 metros de profundidad, aquí soy yo, en mis años más jóvenes, con barba, bajando la cueva para un día duro de trabajo, de excavar y descubrir fósiles. Bajas al fondo de este conducto vertical y llegas aquí. A otro momento, ya estamos dentro de la cima de los huesos, ya estamos en el yacimiento. De hecho, todo el sedimento que se ve aquí, esto es barro, clastos de caliza caídos, algunas cosas arrastradas de otras partes, pero barro plástico y sucio. Y lo importante, ya estamos en el yacimiento, porque sea donde sea que hemos metido un pozo para excavar, y hemos hecho intentos, pequeñas excavaciones en varias partes de la cueva, ya lo veremos, pero sea donde sea que hemos excavado, hemos encontrado fósiles humanos además. Por eso decimos que toda la cima es el yacimiento. De hecho, aquí en esta misma foto se puede apreciar un fósil. Si se fija con detalle, verás una cesta amarilla ahí tapando algo. Pues por debajo hay un cráneo parcial de osos de Nengeri, la especie de oso que existía en esos momentos. Y se puede apreciar, ahí se ve lo que sería el morro, la nariz y las dos cosas apuntando hacia abajo, blancos, esos son los colmillos. O sea, ese es un cráneo de oso in situ en el yacimiento. Ahora lo hemos levantado. Esta foto ya tiene unos años, y está afuera y reconstruido. Lo importante es que en todas las partes de la cueva, aquí abajo, hemos encontrado fósiles humanos. Entonces, para llegar a la cima propia, bajas esa rampa a la izquierda, hacia la luz en el fondo, y entras en esta sala. Esto ya es la cima, digamos. El sitio del yacimiento donde la mayoría de los fósiles humanos han aparecido. Se puede apreciar que sigue siendo un lugar pequeño. Aquí se ve 1, 2, 3, 4, 5 personas
trabajando. También verás que hemos construido una plataforma para que nos sentamos ahí mientras que estamos trabajando, porque ya te he dicho, todo el yacimiento posiblemente tiene fósiles humanos. Entonces, para evitar el pisoteo a lo más posible, hemos construido este sistema de plataformas para que podamos flotar por encima del yacimiento. Y hay algunos sitios donde se ve, por ejemplo, esta persona en la parte más adelante de la foto, Carlos Lorenzo Merino, hay sitios donde hemos llegado ya al estéril, que ya no quedan fósiles humanos ahí, con lo cual hay ciertos sitios donde podemos pisar con tranquilidad en el yacimiento. Pero la mayoría está sin excavar todavía. Y si se fija con detalle atrás de Carlos, hay una persona tumbada con su traje rojo en el suelo, Ignacio Martínez, que está excavando. Aquí se aprecia otra vista, digamos, de lo que acabamos de recorrer. Esto es un modelo 3D, perdona, del sistema kárstico. Entonces, se ve el conducto vertical a la izquierda, todo eso es la bajada a la cima, y se aprecia la parte alta de la cima rampa alta, la cima rampa media y la cima rampa baja, esos tres excavaciones, y luego la cima propia, digamos, con la línea roja, donde la mayoría de excavaciones se centran ahí. Perdona, aquí se ve otra vista ahora de planta. Entonces eso es como si estamos mirando hacia, directo, como un dron, mirando al yacimiento. Y se puede apreciar en la parte derecha este círculo, este es el conducto, la caída del conducto vertical. ¿Ok? La SRA hemos encontrado, aquí hemos sacado 150 fósiles humanos, todos pequeños, falanges, dientes, cosas así. La cima rampa media, aquí es donde se veía el cráneo del oso. Y la cima rampa baja, no lo hemos visto, pero otra cata que hemos hecho ahí. Y en la cima propia, la propia cima, digamos, todos estos son las catas que hemos hecho. Y nos estamos centrando en mover el frente de la línea 3 en la dirección este. En esa dirección. O sea, aquí estamos centrando ahora las excavaciones en la cima para encontrar más fósiles, para entender más el yacimiento y seguir con los hallazgos. Bien, aquí se ve justamente esa parte, se ve el doctor Ignacio Martínez, quien excava ahí, otros también, pero él lleva muchos años excavando los fósiles. Y esto es para que apreciáis un poco cómo es el sedimento en el yacimiento. Se ve que aquí hay sedimento con algunos rellenos, ¿no? El relleno puede ser, aquí se ve un poco mejor, en la misma foto, pero de otro ángulo. Y se puede apreciar mucho barro y sedimento. Aquí se ve, por supuesto, la pared de la cueva. Y cuando se va disolviendo, partes de la pared se van cayendo, como se puede apreciar aquí. Este trozo de caliza que se queda dentro de todo el barro. Y aquí se ve lo que parece ser un hueso humano, un hueso largo, quizás un radio, una ulna, dentro del yacimiento. Bien, todo esto es para que tengáis una idea de cómo es el yacimiento, la excavación, etc. Y ahora os voy a enseñar una foto con más detalle de esta parte a la derecha de la foto que se puede apreciar aquí. Aquí está. Todas las cosas que ves ahí son huesos de osos, ¿sabes? De osos. Entonces, pero se ve la riqueza aquí, se ve lo que parece ser una cabeza de fémur, esto es una parte de mandíbula, un hueso largo, tenemos adultos, tenemos inmaduros, de todas las edades de la vida. De hecho, los osos es la especie más abundante en todo el yacimiento, más que 180 individuos de osos se han encontrado aquí. Y todos estos fósiles también son importantes, no son solamente los fósiles humanos, sino que todos los fósiles de todas las especies que vivieron en ese momento y que acaban aquí
son dignos de estudiar y tienen su historia evolutiva que contar también. Entonces, cuando queremos abrir un sitio nuevo, una cata nueva en el yacimiento, para llegar a los fósiles humanos que están aquí por debajo, no se ven en esta foto, pero en la parte más abajo es donde están los fósiles humanos concentrados, en esos niveles. Bien, para llegar ahí, por debajo del metro, digamos, para llegar ahí, primero tenemos que excavar todo lo de arriba. Con lo cual, abrir una cata nueva en la cima no es fácil, porque tardas mucho en llegar a los fósiles humanos excavando todos los osos. Pero una vez que atraviesas todos los sedimentos de los osos y los otros carnívoros y llegas a la parte de los humanos, a veces, con suerte, esto es lo que encuentras ahí, donde todo y cada uno de estos huesos es un fósil humano de hace 430.000 años de antigüedad. Aquí se puede apreciar claramente algunas cosas fáciles. Por ejemplo, aquí tenemos 3 dientes en serie. Esta es una mandíbula. La mandíbula inferior de un humano. Aquí tenemos un hueso largo en el primer plano. Y se aprecia unas cejas aquí. Este es el cráneo 4, que veremos unas fotos luego de él. Salió en una pieza entera, todo el cráneo, menos la cara. También aquí abajo tenemos otro cráneo, este es el cráneo 5. Ese es el más completo que tenemos en todo el yacimiento. Perdón, todo el yacimiento. Un diente humano, o sea, todo está aquí. Y comento otra vez, tenemos por lo menos un ejemplo de cada hueso del cuerpo humano en la cima de los huesos. Y muchas veces mucho más. Aquí se aprecia la mitad de una mandíbula humana recién sacado. Este está en el yacimiento mismo. Foto sacado en el yacimiento, para que veáis cómo sale el hueso en el mismo yacimiento. Cubierto de barro, pero bueno, bastante sólido. A veces tenemos que consolidarlos en en situ. Echamos un poco de paraloid, un poco de consolidante para que no se pierdan al salir del yacimiento. Luego llevamos los fósiles al laboratorio del campo y ahí les dejamos secar unos días y después de 2 o 3 días todo el barro está seco y se puede quitar con un agua y un pincel. Así de fácil. Y se quedan perfectos. Los fósiles son muy agradecidos aquí. Apenas están distorsionados, apenas están ni fosilizados. Hemos podido sacar ADN de estos fósiles, con lo cual no están completamente fosilizados. Si tú levantas un fósil de la cima, no pesa como una piedra. Hay algunos fósiles que están súper fosilizados, que se nota enseguida que es un fósil. Estos parecen huesos de ayer. Unas condiciones de preservación excelentes. A veces encontramos, además, los cráneos casi enteros. Hemos visto antes la foto del cráneo 4, que salió en una pieza. El cráneo 5, que salió todas las piezas juntas. Aquí tenemos otro ejemplar, el cráneo 14. Aquí vemos a Ignacio Martínez excavando. Y este es un caso interesante porque es un individuo adolescente que sufrió unas patologías y seguramente algunas deficiencias cognitivas además. Entonces, tiene implicaciones para para las capacidades de cuidado intensivo entre el grupo, cosas así, cosas humanas. Perdona. Ahí está. Bien, el yacimiento, hemos usado varias técnicas para adaptarlo y aunque verás aquí en este diapo, rangos de errores y estimaciones, hemos aceptado más o menos una fecha de 430.000 como una buena aproximación a la cronología del yacimiento. Y como puedes apreciar en este diapo, realmente el rango puede ir entre 400 y 450. Más o menos por ahí. Seguimos intentando tratarlo mejor, pero
básicamente tenemos una concordancia bastante bien entre las varias técnicas para sugerir que tiene entre 4 y 450.000 años. Bien, aquí se puede apreciar algunos de estos individuos. Ahora, esos son esos son hechos por un artista, con lo cual no sabemos si realmente parecían como estos, si tenían una barba así de grande o qué. Pero bueno, puede ser. Lo que esta foto está intentando comunicar es que tenemos adultos mayores, adultos jóvenes, adolescentes, hasta niños en el yacimiento, de varias edades, ambos sexos, de 29 individuos, por lo menos, en toda la colección. De esos 29 individuos, hemos podido también estimar la edad de muerte de cada uno de ellos. Y resulta que tenemos un patrón interesante en la edad de muerte. Vemos que la mayoría de los individuos caen entre 11 y 20 años de edad. O sea, murieron en plena juventud. Adolescente, adulto joven. Tenemos solamente un individuo muy joven, un niño, y tenemos pocos individuos mayores, digamos. Mayor quiere decir más que 35. Con ese criterio, muchos de nosotros aquí salimos mayores, incluso yo, pero el patrón es muy curioso. Este patrón, si tú vas a un cementerio y apuntas las edades de muerte de 29 individuos al azar y luego haces esta gráfica, no saldría así. Saldría al contrario. Muchos individuos muy jóvenes, niños, murieron y muchos adultos muy mayores y muy poca gente en el medio. Con lo cual, esta distribución es más semejante a una distribución de una población actual vivo, que tiene mucha gente de edad reproductiva, ahí están concentrados la mayoría de la población. Y entonces esta distribución era una cosa inesperada en el yacimiento. Y no concuerda con un patrón de un cementerio actual, por lo menos. Bien, los fósiles claramente están relacionados con los neandertales. Y aquí hay consenso en la comunidad científica que estudia los fósiles humanos. Pocas veces tenemos consenso, pero esta vez sí. Todos estamos de acuerdo de que estos fósiles son antepasados de los neandertales, porque comparten muchos rasgos con ellos y son los primeros en mostrar esos rasgos. Por ejemplo, comparado con los neandertales, cosas que comparten con ellos es el prognatismo midfacial. Eso es una proyección de la cara un poco inusual. Tú imagínate que coges tu nariz y la parte alrededor con tu mano y la agarras y estiras por delante. Y estiras toda la parte media de la cara también. Pues ese es el patrón que tienen ellos. No lo tenemos nosotros, ni lo tenían Homo erectus, es una cosa propia de los neandertales que también se ve en los fósiles de la cima. La nariz, por su parte, es muy grande, además. La forma de la ceja, del arco supraorbitaria, por encima de las órbitas, también es distintiva, es como un arco sobre cada uno de ellos, una forma típica de los neandertales. Luego, algunos detalles de la articulación entre la mandíbula y el cráneo, justo enfrente de la oreja, en la articulación temporomandibular, luego hablamos de eso, y algunas cosas de los dientes también. El resto del cráneo, en cambio, no es tan neandertal. Tenemos el patrón que hemos podido establecer es que los rasgos neandertales en la cima aparecen primero en la cara, los dientes y las mandíbulas, y solo luego en el resto del cráneo. Entonces, el neurocráneo no es alargado y no tiene la misma forma que los neandertales. La fosa supraeníaca, que es un rasgo en la parte posterior del cráneo típico de los neandertales, no está aquí
pero hay como una cosa que señala una forma incipiente de ese rasgo, con lo cual vemos algunos rasgos neandertales evolucionándose todavía. Perdona. Aquí se ve el cráneo. Esto es cráneo 4, que os enseñé antes, el que salió entero, menos la cara. El cráneo en la cima es más redondo, más globular que los neandertales, que están más alargados, más bajitos, más en forma de fútbol de rugby. Eh, otra cosa que se puede apreciar en la cima también tienen los procesos mastoideos. Este bulto justo atrás de la oreja proyecta mucho en la cima, sino que en los neandertales no tanto. Y la capacidad craneal ronda entre 1100 y 1400 más o menos en la cima. Aquí hay el cráneo 4 a la izquierda, el cráneo 5 a la derecha, los dos ejemplares muy completos de la colección, y se ve que su rango de capacidad craneal es semejante a los otros que están en Europa en la misma época. Con lo cual el rango es normal para esa época y tenemos ejemplares grandes y ejemplares menos grandes en la cima. Las mandíbulas, aquí se ve a la izquierda uno de la cima, hasta el individuo 22, y a la derecha un neandertal. Y ya de entrada hay muchas cosas similares. De hecho, las mandíbulas quizás es el elemento más neandertal del esqueleto de la cima. Por supuesto, no tienen un mentón. Nosotros tenemos mentón en la mandíbula. Es una cosa típica de los malamodernos, pero que no está presente en los neandertales ni en los de la cima. Después, también tienen un espacio retromolar, un hueco después o sea, a la parte de atrás de los dientes, antes del arranque de la rama ascendente. Eso también es un rasgo típico de los neandertales. Y si puedes apreciar el foramen mentoniano, este pequeño agujero en el cuerpo que está alineado con el primer molar, eso es una posición bastante posterior en los neandertales. En nosotros suele caer en la posición de los premolares, más adelante. Y ya por fin, en la rama se ve que tenemos en los neandertales, tienen el proceso coronoideo, que es la parte anterior, mucho más alto que el cóndilo, la parte posterior. Y este es uno de los rasgos más importantes, que ya comentaré un poco más sobre ello más tarde. Los dientes, tenemos más que 500, casi 600 dientes ahora. Y con los dientes es como hemos establecido el número mínimo de individuos, en torno a 29. Hay algunos rasgos claramente neandertales. Estos son detalles que son difíciles de apreciar a simple ojo, pero con medidas y comparaciones detalladas se puede distinguir. Entonces, los dientes anteriores son un poquito más grandes en los neandertales y en la cima también. El primer premolar anterior es un poco más grande que el premolar posterior. Y otros rasgos en los dientes que se puede estudiar y cuantificar. Por otro lado, los de la cima también tienen molares muy pequeños. Los otros fósiles en su cronología, los molares suelen ser mucho más grandes, así que es una cosa particular a esta población, ni bien ni mal, que caracteriza esta población de humanos del Pleistoceno. Tenemos también una pelvis casi entera, la pelvis 1. Y se puede apreciar abajo la comparación con un humano moderno. Y a primera vista se ve que es mucho más ancho. El cuerpo de estos homínidos y de los neandertales también es muy ancho. Tiene un cuerpo robusto, ancho y fuerte. Y la cima parece ser igual en ese sentido. Incluso pesan un poco más en la cima que los neandertales. Pensamos que esas diferencias con nosotros en la pelvis son rasgos primitivos. Quiero decir,
no son rasgos particulares a los neandertales o la cima, sino que de muchas otras especies del género Homo que vivieron antes que ellos. Es una cosa que han heredado de su antepasado sin cambiarlo realmente. Nosotros somos los que hemos cambiado. Una vez más, nosotros realmente somos los raros. Los neandertales no son tan raros. Nosotros somos los que destacamos en el registro fósil por ser raros comparado con el pasado, e incluso en la pelvis. Como tenemos muchos huesos largos de las piernas y del brazo, también podemos estimar las proporciones de los miembros. Y estudiar una cosa interesante aquí, porque en los neandertales resulta que tienen el antebrazo y la parte inferior de la pierna relativamente corta. Quiere decir que la parte distal, la parte más externa, digamos, del brazo y la pierna son relativamente cortas en los neandertales. Y creemos que esto tiene que ver con el frío y vivir en un clima glaciar durante mucho tiempo que les ha producido este efecto. Pero es un rasgo característica de los neandertales. Nosotros no lo tenemos. Y curiosamente los de la cima tampoco lo tienen. Y esto es importante porque nos ayuda a resaltar que en la cima no son neandertales. No lo son. Son semejantes. Son antepasados. Pero no son exactamente lo mismo. La estatura podemos estimar también. Resulta que la estatura pues sería, entre comillas, normal. Nosotros hoy en día tenemos un rango enorme de estatura. Los de Atapuerca caben claramente dentro del rango humano, no son muy altos ni muy bajos. Sería una estatura normal para un ser humano hoy en día, incluso. O sea, en la estatura no hay mucha diferencia. Podemos estimar también su peso corporal. ¿Cuánto pesaban estos humanos? Como tenemos tantas partes preservadas, nos da varias estimaciones. Y si miramos la anchura de la pelvis, nos estima una masa corporal de unos 95 kilos. Eso es bastante pesado. Un humano moderno hoy también hay mucha variación, pero 95 kilos para un humano moderno hoy sería un peso pesado. La mayoría de la gente no pesan eso. Y estos de la cima no eran obesos. Eran personas normales, muy robustos, muy fuertes, con mucha masa muscular y como he comentado antes, un cuerpo muy ancho, con lo cual su peso es mayor que nosotros, incluso más pesado que los neandertales, incluso. Si comparamos el tamaño del cerebro con la masa corporal, ya podemos comparar el tamaño del cerebro relativa entre especies. Y de esta forma se puede comparar el tamaño cerebral de un ratón con una ballena también. Pues en los humanos, cuando hacemos esto con Atapuerca, ves que tienen una coeficiente de encefalización 3,7, creo 3,8. Claramente por debajo de nosotros. Nosotros tenemos un cerebro un poco más grande, pero el cuerpo mucho más ligero, con lo cual tenemos una proporción más alta. Los neandertales tienen un cuerpo entre medio, digamos, entre nosotros y la cima, y el cerebro muy grande, con lo cual tienen un coeficiente mayor que los de Atapuerca también. Todo esto es una manera de estimar inteligencia, pero tenemos que tener en cuenta de que el tamaño cerebral es una manera muy brusco de estimar la inteligencia. Hoy en día hay mucha variación en el tamaño cerebral, sin tantas diferencias cognitivas entre personas, con lo cual, aunque estudiamos esto y medimos este valor, cuando hablamos de ello tenemos que tener en cuenta de que no es una bala mágica que nos va a decir si hablaban o no. Eso es una pregunta mucho más complicada que simplemente el tamaño del cerebro. Pero bueno, si sirve de algo,
podemos decir que eran menos encefalizados que nosotros y que los neandertales. Bien, aquí se aprecia el tamaño del cerebro durante el tiempo. En Homo erectus, una especie anterior a los neandertales en la cima, con cerebros menores. Y sobre todo esto es para mostraros que en el Pleistoceno medio hubo un aumento importante en el tamaño del cerebro. Hay un patrón global que podemos apreciar en el registro fósil humano, es el gradual aumento del tamaño del cerebro. Desde el principio hasta nosotros, el cerebro ha ido aumentando poco a poco y a veces con unos saltos. Y creemos que el Pleistoceno medio es un momento de salto del tamaño del cerebro. Los valores para los humanos en esa época caen por encima de la línea de Homo erectus. Si fuera un Homo erectus, seguiría en la línea más o menos, pero casi todos caen por encima. Quiere decir que tienen un tamaño de cerebro mayor de lo esperado. Y los más grandes de la cima caen dentro del rango de los valores de humanos hoy en día. Cuando doy mis clases, fácilmente puede haber una persona, incluso yo mismo, no estoy seguro, que tenga la misma capacidad craneal que el cráneo 4. Podría ser fácilmente. Así que otro reflejo de que el tamaño cerebral no es un indicador neto o preciso de la inteligencia. Es una manera brusca de estudiarlo, pero es una de las cosas que podemos hacer con los fósiles. El cerebro, el estudio del cerebro, del encéfalo, en el registro fósil humano, ha sido una de las grandes promesas antaño, en su día, y según pasaban los años, uno de los mayores fracasos en nuestro campo, porque hoy en día seguimos hablando del tamaño del cerebro, pero realmente en cuanto a la función del cerebro, podemos decir muy poco o casi nada. Podemos suponer que su cerebro funcionaba como la nuestra, que a grandes rasgos sería así, pero inferir procesos cognitivos en el cerebro de un neandertal o un individuo de la cima, no podemos hacerlo realmente. Con lo que está conservado de la forma de la superficie del cerebro, las arrugas que se ve ahí, esas estructuras, no se puede inferir procesos cognitivos de esos rasgos, con lo cual tenemos pues esta medida brusca del volumen. También hemos podido estudiar el dimorfismo sexual en esta población, las diferencias en tamaño entre hombres y mujeres. Hoy en día, los humanos modernos hoy, somos dimórficos. En general, el promedio del cuerpo, del tamaño del cuerpo de mujeres es inferior al promedio del tamaño del cuerpo de los hombres en todo el planeta. Si hacemos un promedio, saldría así. Obviamente conocemos mujeres altas y hombres bajos, entonces hay muchas excepciones, pero en general tenemos un dimorfismo sexual ligero en los humanos modernos. Hoy sería en torno a 5 o 10% como mucho, más grande. Si uno mira a un gorila, ahí se aprecia diferencias mucho más pronunciadas. Los machos de gorilas pueden ser casi el doble de las hembras. Bien, en la cima tenemos muchos huesos de una misma población, de una misma cronología, del mismo sitio, y que creemos que contiene hombres y mujeres. No lo sabemos todo. Realmente no lo sabemos, pero supongamos que sí. De ser así, su nivel de dimorfismo sería semejante al nuestro. Y en los primates, el grado de dimorfismo es otra medida brusca de estudiarlo, pero está correlacionado con la organización social. Y los primates menos dimórficos, como nosotros, por ejemplo, hay una tendencia de ser monógamos.
Bien, dicho eso, a veces se pregunta si los humanos modernos somos monógamos o no. Y eso es otro tema muy complicado. Pero en general, ese nivel de dimorfismo implica menos competencia entre hombres para las mujeres. Quizás una organización social, una vida, un estilo de vida más semejante a la nuestra, no a nivel de tecnológico, pero a nivel de organización, nivel social, en fin, esas son de las preguntas más interesantes realmente sobre estas personas, pero difíciles de abordar. Esta es una manera otra vez brusca de poder estudiar algo de ellos. Otro aspecto interesante de esta colección y este yacimiento es, ¿qué hacen todos esos huesos ahí? Nosotros recorremos más que medio kilómetro por debajo de la tierra para llegar al yacimiento. ¿Y esos humanos cómo lo hacían? No tenían fuego. Bien, pensamos que hubo una apertura antigua que ya está cerrada geológicamente hace tiempo, que daba un acceso más fácil a la parte de arriba de la caída vertical, del conducto vertical. La cima propia nunca fue un lugar de ocupación. La gente nunca vivieron ahí, solo murieron ahí. Creemos que este sitio funcionaba como una trampa natural y que los humanos de esa época, cuando murió alguien de su grupo, le llevaron el cadáver ahí y lo tiraban en la cima. Nosotros creemos que eso ha sido la función de este sitio, la función social y la explicación de por qué hay tantos huesos humanos ahí. Los osos también están ahí. No estaban tirados por los muertos, pero los osos usan las cuevas para hibernar. Y a veces se levantan durante el invierno desorientado. Y creemos que los osos son pues accidentes caídos ahí. 185 accidentes, bueno, estamos hablando de miles, centenares de miles de años, con lo cual es posible. De todas maneras, este lugar no es normal en algunos sentidos. Primero, no hay herbívoros aquí, solo hay los humanos y luego restos de carnívoros, sobre todo oso, pero hay algún león, hay zorros, en fin, hay otros carnívoros que entran en cuevas también, que se encuentran ahí. Pero no hay ningún ciervo, ningún herbívoro de ninguna manera. Tampoco encontramos herramientas, no encontramos marcas de corte en los huesos. Aquí los humanos no hicieron nada. Sus huesos yacen ahí, pero no vivieron ahí. Creemos que esto ha sido el primer lugar documentado hasta ahora del desecho intencional de los cadáveres en los humanos. Eso es un comportamiento mortuario, digamos, un tratamiento particular de los muertos. No sabemos si cuando estaban ahí, si dijeron algunas palabras o si hicieron algún ritual para recordar el difunto. Esas cosas nunca vamos a saberlos. Pero podemos inferir que ha sido un sitio que documenta un tratamiento diferente y especial a los miembros muertos de sus grupos. ¿Por cuánto tiempo duraba esta práctica? Pues no sabemos, porque con la datación que tenemos es muy difícil decir si este duró 100 años, 1000 años. Si duró incluso 10.000 años sería a nivel instantáneo en el registro geológico. Sin embargo, yo creo, y eso lo hablamos entre el equipo muchas veces, yo creo que que los cadáveres humanos ahí acumularon durante un periodo de tiempo corto. Corto, ¿qué quiere decir? Pues tampoco lo sé muy claro, pero 100 años, 200 como mucho. Y digo eso, ¿por qué? Porque este sitio no es un sitio que se encuentra de manera casual.
primero tienes que entrar en la cueva. Aunque hay una entrada más cercana, todavía estaban en el fondo de la cueva, en la zona oscura. ¿Mm? Entonces, no vas por ahí al azar. Quiero decir que el conocimiento de la ubicación de este sitio y el hecho de que vayas ahí a tirar los muertos, esos son conocimiento del grupo y una práctica cultural de ese grupo de personas. Si otro grupo de esa misma especie, supongamos, otro grupo viviendo en Francia, cuando viene el invierno, hace más frío, bajan y llegan a Atapuerca y están ahí y muere alguien en su grupo. Esas personas van a saber que hay que ir a esa cueva muy en el fondo donde no se ve nada y tirar el cuerpo ahí. No, no lo van a saber. Es que no lo hacen. Es una práctica cultural de un cierto grupo de personas que duraba un tiempo y luego se terminó. ¿Por qué? Porque ese conocimiento se perdió, obviamente. O ese grupo se migró a otro sitio y nunca volvieron. O de alguna manera normal, ese conocimiento del grupo se perdió. Y por eso digo que ha sido un tiempo corto de acumulación. 100 años, 200, no sabemos, pero no estamos hablando de décimos de miles de años de acumulación, no. Algún evento corto, digamos, para acumular los cadáveres ahí. Y como he dicho, esto es el primer desecho intencional de los humanos en el registro fósil. Hemos encontrado esto también. La única herramienta que hemos encontrado en el yacimiento nunca, solo esto, que es impresionante además, es un bifaz achelense que concuerda con la tecnología que esa especie usaba en esa cronología, con lo cual no hay nada extraño ahí. Está hecho de una materia prima inusual. De hecho, en los otros yacimientos en la Sierra de Atapuerca hemos encontrado miles de herramientas, miles, de distintas cronologías, de distintos usos y formas. Ninguno está hecho con esa materia prima. En ese sentido, parece tener algo especial este bifaz. Y posiblemente ha sido pues un objeto especial que tiraban ahí o enterraban con los muertos. Es posible, no sabemos. Pero tiene esa característica especial que quiere decir que quizás no es una herramienta cotidiana, sino que algo más. Bien. En el 2014, hace años, casi 10 años ya, increíble, publicamos este estudio en el Science hablando de los cráneos y el significado evolutivo de esta colección. Y aquí, bueno, aquí se aprecia también la mayoría de los cráneos. 14 aquí, tenemos un par más, pero no están más completos realmente. Y también en ese artículo hemos ya por primera vez destacado una cosa importante del origen de los neandertales. Creemos, yo estoy convencido de que el origen de los neandertales, ¿por qué hay neandertales?, se debe a una especialización del aparato masticatorio, de cómo masticaban la comida. Aquí vemos esos rasgos en las mandíbulas, otra vez, que he comentado antes. Y aquí quiero resaltar este rasgo del cóndilo más bajo que el proceso coronoideo. Eso es una cosa especializada. No hay ninguna otra especie humano que tenga esa configuración. Ni nosotros, ni Homo erectus, ni nadie. Solo los neandertales y la cima. Bien. Esta configuración también lo vemos en otros mamíferos. Por ejemplo, en este león. Esa configuración a nivel biomecánico implica una mayor capacidad de abrir la boca. Y eso está claro. O sea, biomecánicamente la implicación es que pudieran abrir la boca más grande. ¿Por qué? No sabemos exactamente. Podría ser algo de la dieta, podría ser que estaban usando los dientes anteriores como herramientas para agarrar
algo y cortarlo, en fin. Hay casos etnográficos de los esquimales haciendo cosas semejantes. Entonces, hay diversas explicaciones, pero la implicación de esa anatomía es eso, que pueden abrir la boca más que nosotros. Y como está en la cima, esos rasgos, eso fue estuvo presente al principio del linaje neandertal. Algo tiene que ver con el por qué había neandertales. Y además es, como he dicho, es uno de los rasgos más tempranos que aparezcan en el registro fósil. Entonces, los de la cima están al principio, son antepasados de los neandertales. Están al principio, digamos, del clado neandertal, la especie original, digamos, del clado neandertal. Porque muestran claramente rasgos neandertales y todos estamos de acuerdo que hay alguna relación evolutiva ahí entre ellos. Habitualmente, los fósiles de la cima se han atribuido a la especie Homo heidelbergensis, que se entendía como una especie del Pleistoceno medio. La definición ha sido un poco ambiguo, pero más o menos encajaban ahí. Sin embargo, el holotipo, el fósil tipo, digamos, de esa especie, como heidelbergensis, es una mandíbula de Maurer, de Alemania, que enseñé al principio de la presentación. Entonces, si la cima corresponde a esa misma especie, las mandíbulas de la cima deberían ser semejantes a la mandíbula de Maurer. Bien, aquí están. Tenemos una de la cima a la derecha, una de Maurer a la izquierda. Ninguno de los dos tiene mentón, en ese sentido son semejantes, pero todo esto del cóndilo y el proceso coronadeo alto que comentaba antes en la cima no está en Maurer. Y si eso es uno de los rasgos claves para los neandertales, si Maurer no lo tiene, la cima sí, creemos que no son la misma cosa. Una comparación detallada de las mandíbulas nos lleva a decir que la cima no es Homo heidelbergensis. Entonces, ¿qué es? Pues aquí tenemos un esquema posible del registro del humano, de la evolución humana, y de estos esquemas puede haber muchos. O sea, aquí hay mucha discusión en el campo de cuál es el esquema correcto, no lo sabemos, pero este es uno posible. Bien, ¿qué es lo que se ve aquí? Pues como la cima, las mandíbulas, son diferentes a la mandíbula de Maurer, pues no pueden ser Homo heidelbergensis. Bien. Creemos que los de la cima evolucionaron de los fósiles más antiguos que tenemos en Atapuerca de Grandolina, que tienen unos 900.000 o 100.000 años, y que se figura aquí en este esquema. Entonces, y están metros de la cima. Entonces, si ese es el pionero original de Europa, digamos, la primera especie que llega, se convierte en los fósiles de la cima en algún momento, hace 400.000 años, y esa divergencia de Homo antecesor hacia los neandertales es precisamente por esa especialización masticatoria. Apareció ese rasgo y ahí es cuando se ha marcado por primera vez la línea neandertal. Como he dicho antes, los rasgos neandertales en la cima están concentrados en la cara, dientes, mandíbula, sobre todo en la cara, y no en el resto del cráneo. Entonces, uno de los propósitos razonables es que la diferencia entre la cima de los huesos y los neandertales se debe a los cambios en el cráneo. Y una vez que encontramos fósiles con cráneos que tienen esos rasgos neandertales también,
ya eso marca Homo neanderthalensis. O sea, la cima no es Homo heidelbergensis, pero tampoco es Homo neanderthalensis. Hemos visto que tienen cosas diferentes. Homo neanderthalensis empieza cuando tenemos todo esto de la mandíbula y las otras cosas en el cráneo también presentes. Y de ser así, Homo neanderthalensis apareció más o menos 225.000 años, más o menos. Entonces podemos hablar de dos clados, grupos regionales en el Pleistoceno medio. En África tenemos unos fósiles del Pleistoceno medio, semejante a Europa, con rasgos diferentes, que al final dio lugar a Homo sapiens, nosotros, nuestra especie. En Europa tenemos los de Atapuerca, que luego dieron lugar a los neandertales. Quizás como continuación de Homo antecesor de antes. Ay, perdona, he terminado ahí. Quiero decir, perdona, quiero decir que de momento el nombre taxonómico de los de la cima está en baile, digamos. Hay algunos, yo creo que de hecho muchos investigadores dirían que son neandertales, Homo neanderthalensis. A pesar de lo que acabo de contar, de estos rasgos, etc., muchos dirían, ya tienen muchos rasgos neandertales, ya son neandertales. Nosotros creemos, entendemos esa postura, pero si metemos los de la cima en Homo neanderthalensis, entonces ya la variabilidad de esa especie se aumenta de manera importante. Y no todos los miembros de la especie tendrían los mismos rasgos, con lo cual creemos que eso es estirar taxonómicamente Homo neanderthalensis demasiado para encajar la cima, que no es real, no refleja la realidad. Nuestro trabajo, que estamos en ello, es definir una especie para estos fósiles, para la cima de los huesos. Y reconocer que cualquier que sea el nombre, son estrechamente relacionados con los neandertales. Eso lo sabemos por los rasgos del esqueleto. También por el ADN. Hemos podido conseguir, bueno, los del Max Planck más bien, han podido conseguir en Alemania un laboratorio muy importante, muy potente, ADN mitocondrial y nuclear de los fósiles de la cima. De hecho, es el ADN humano más antiguo jamás recuperado en el mundo. Y eso es debido a la gran preservación de los fósiles. Los fósiles están ahí desde hace 430.000 años, en ese sitio, perfectamente conservado, preservado, sin que nadie les moleste hasta que venimos nosotros. Y esas condiciones han favorecido la preservación de la secuencia genómica, incluso de estas personas. Una cosa insólita en el registro fósil. Tenemos, obviamente, ADN antiguo de neandertales más jóvenes, hasta 100.000, 200.000. En la cima tenemos ADN nuclear de 430.000 años. Y el ADN indica una estrecha relación con los neandertales. Así que bien, con eso voy a acabar y dejo de compartir mi pantalla y ya Sí, tengo cualquier pregunta, observación del sí. público. Le agradecemos mucho, doctor Ralph. Estuvo súper interesante la conferencia. De Ha hecho, sido muy, entendible. muy buena información realmente y sorprendente. Aparte, una joya, ¿no? Todo lo que he encontrado ahí en Atapuerca y todo lo que falta todavía por descubrir. Tenemos algunas preguntas, bueno, y también felicitaciones. Le mandan saludos desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Varias felicitaciones justamente en Valle de los Asistentes. Diana Saavedra de Gaceta UNAM pregunta que si los esqueletos que han encontrado hablan de una mezcla entre humanos y neandertales, si se podría pensar en eso tal vez. Sí. Bien, buena pregunta. Bueno,
En este caso, concretamente, no, porque estos son anteriores a los neandertales y modernos. Sin embargo, sabemos que ya más reciente, cuando ya los de la cima ya no existían y eran realmente Homo neanderthalensis y Homo sapiens, sabemos que en esa época, 40.000, 100.000, que sí que había mezcla de especies, porque nosotros hoy en día todos tenemos un poquito de ADN neandertal, que podemos ser orgullosos de ello, que es un legado histórico y reproductivo de los neandertales. Así que en épocas más recientes sí que hubo mezcla, en esa época no. Ok. Perdona, podía haber sido mezcla entre las especies de esa época que no eran ni humanos modernos ni neandertales. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Sí, de hecho, bueno, también creo que ya la pregunta del doctor Carlos, bueno, Robinson, decía que si todos los fósiles que han encontrado ahí en esa zona corresponden al género Homo, o se han encontrado. Sí, hemos encontrado en toda Europa se ha encontrado solo Homo. Mm, Australopithecus, Paranthropus, que son especies mucho más antiguos y que son antepasados humanos, tienen un aspecto mucho más chimpancé. Tienen caras proyectadas, tienen cerebros pequeños, tienen los brazos largos, pues, seguramente subieron los árboles. Eh, esos fósiles, esta especie de la cima, si tú le ves uno de ellos por la calle, vestido normal, pues a lo mejor desaparece, a lo mejor pasa por desapercibido. Son muy humanos, no es ni medio mm, chimpancé, medio humano, no, son muy humanos. La mm, pregunta es, ¿cómo son diferentes a nosotros, que somos humanos, a nivel comportamental y anatómico? Pero no, todos mm, somos, todos somos. perfecto. Diana Pardo pregunta también, Ujú. ¿cuáles sean las diferencias en las prácticas de entierro entre neandertales y los demás Homo predecesores del mismo periodo? Yo me imagino que la pregunta es dirigida a la zona de ahí, Atapuerca. Sí, Sí. buena pregunta, sí. Para empezar, esto, podemos decir que esta es la primera evidencia de un comportamiento mortuario, digamos, ¿no? No es un enterramiento porque, no como lo pensamos, no cavaron un pozo y metieron el cadáver, hay un pozo natural, digamos, y enterraban Mm, ahí, ¿no? Pero es intencional, eso es importante. Luego los neandertales no hicieron eso, enterraban sus mm, muertos, cavaban un pozo, metieron el cadáver, lo cubrieron, lo rellenaron otra vez. No sabemos si dijeron algunas palabras o si hicieron algunos actos, esas cosas no podemos saberlo, pero sí que hay un cambio, que se puede inferir un cambio más complejo o más intensivo, por lo menos tienes que cavar un pozo y meter el cadáver ahí. Con lo cual sí que hay un cambio de comportamiento entre los de la cima y los neandertales. Y los neandertales enterraban sus muertos como nosotros. Los enterramientos neandertales que se han encontrado hasta ahora, en general, no tienen ajuares, no tienen reliquios enterrados con ellos. Los humanos modernos a veces sí. En ese sentido, parecen un poco más simples que otros enterramientos, pero creo que implica algún tipo de pensamiento del más allá o algo. Tienes que pensar algo para molestarte en enterrar el cadáver. Sí, creo. claro. Muchas gracias, doctor. También esta Diana Saavedra de Gaceta menciona que si la única posibilidad de ahí de los hallazgos de Atapuerca, por ejemplo, es que sea una trampa natural, o podría ser, bueno, relacionando lo que nos comentó, como un sitio de entierro. Ella hace la semejanza con lo que pasa aquí en México, con los cenotes en Yucatán. Ujú. Ujú. Bueno, sí, los cenotes en Yucatán no lo había pensado, pero hay una semejanza ahí. Son pozos y Mm, cadáveres en el fondo. sí, también. Sí. Y ahí hay juárez y cosas así también. Eh, Hombre, en Yucatán podemos inferir un poco más el propósito de por qué acabaron ahí esas personas, ¿no? Aquí no sabemos realmente. Claro. Pueden haber sido enfermos. Hay muchas enfermedades, Mm, no todos, pero muchos. Aún así, no parece que hay un sesgo en la colección. De lo que podemos inferir,
parece que hay hombres y mujeres ahí, hay distintas edades, no hay niños o uno quizás, eso es un sesgo, eso sí, pero no hay, en ese sentido, parece que todos los individuos estaban tratados iguales, Ujú, por lo menos en ese aspecto, ¿no? sí. Sí, por ejemplo, de las proporciones de que han encontrado, bueno, de lo que han, sí, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres, bueno, claro, las que se han encontrado de las pelvis más bien, Ujú. habrán encontrado en la zona? Esa es una buena pregunta. Es difícil estimar el sexo en Ujú, los fósiles. sí, ujú, Eh, puede ser lo mismo que en el esqueleto hoy también se puede confundir, ¿no? Pero ujú, hay algunos rasgos que funcionan mejor, la pelvis y ujú, cierta parte que funciona mejor. En la cima tenemos la pelvis que enseñé, que creemos que ujú, es hombre, porque es muy grande. ujú, Eh, estamos intentando averiguar cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Y hay muchas técnicas ahora que se puede intentar inferirlo, ¿no? Con los dientes, muchas cosas. Eh, no parece que hay un sesgo. Si hay un sesgo, no es muy marcado entre ujú, hombres y mujeres. ya, Así que no puedo decir exactamente cuántas mujeres, cuántos hombres, tenemos 29 por lo menos en total. ajá, Creo recordar que con los que se puede distinguir hay 8 y 9 hombres y mujeres y los demás no se puede saber, algo claro, así, ujú. balanceado más o menos. Ok, perfecto, gracias, doctor. Sí, de hecho, luego tiene muchas felicitaciones. De hecho, hay una pregunta que hace también Jenny, bueno, que más palabras más, sí, bueno, es así, por ejemplo, si con las técnicas modernas, por ejemplo, hablando de biología molecular, hablando, por ejemplo, de estas proyecciones en 3D, eh, eh, por ejemplo, ¿qué posibles líneas se podrían apoyar con las técnicas modernas de modelados, así, para hacer apoyo a la investigación, por ejemplo, en el caso de neandertal? Ujú. Ese, Desde el ADN, dices. sí, de ADN, ella menciona que lo anoté aquí. Sí. Bueno, el Sí, ADN, ujú, sí, estamos en ello, ujú, o más bien Max Planck, este ujú, instituto vanguardista, está ujú. en ello. Y como te puedes imaginar, cuesta un dinero Sí, tremendo tremendo. sacar Ujú, esos resultados. Entonces, en la cima, por ejemplo, tenemos 0,1% del genoma ujú, en la secuencia que hemos sacado hasta ahora. O sí, sea, casi nada. Tenemos ujú, genes aislados que podemos alinear y ujú, inferir cosas taxonómicas. A nivel funcional no hemos podido realmente inferir nada funcional con los genes. sí, Quizás en el futuro, y los neandertales están ya empezando, tiene cobertura mayor, están pudiendo, cabe la posibilidad de inferir funciones en algunos genes en los neandertales. Y ujú, quizás en el futuro en la cima podemos hacer cosas semejantes. No creo sí, que nunca tendremos la cobertura entera del genoma, ujú, como quizás podemos tener en los neandertales en el futuro. Eh, pero eso sería realmente súper interesante poder inferir cosas con los genes en la cima. ujú, Eh, aún así, también hay que reconocer que las inferencias genéticas también tienen sus caveats y sus posibles otras explicaciones. O sea, un gen, obviamente sabemos que la secuencia genética controla cómo nos desarrollamos todo de nuestro cuerpo, ¿no? Pero hoy en día también es muy difícil identificar la función precisa de algún gen, incluso en ujú, nosotros. Y tenemos que tener en cuenta esas dificultades cuando estudiamos el pasado también. ujú, Pero sí que tiene mucha promesa. De hecho, en otro yacimiento en Atapuerca, no en la cima, pero en la misma cueva, hemos sacado ADN del sedimento. El mismo ujú, sedimento de la cueva tenía ADN de neandertales y de los animales ahí. Y parece que hubo un cambio demográfico en las poblaciones neandertales de los niveles inferiores, de los niveles superiores. Con lo cual, la parte genética está avanzando a paso de caballo. Y en el futuro podremos decir muchas cosas más. qué bueno, perfecto, felicidades. Pues tienen muchísimas felicitaciones, que muchas gracias por la exposición y también muchos saludos. Por acá tengo de que ver acá,
Genaro dice, excelente ponencia, gracias, doctor Rolf, por compartir su experiencia en la investigación. Saludos desde Sinaloa, México. De aquí Diana Pardo dice, la apertura de la mandíbula que presenta los neandertales podría poder deberse a compararse con los grupos de los chimpancés o grupos hermanos más que con los humanos de la época, modernos de la época. Bueno, si hay alguna semejanza con, con el caso de los homínidos. Ujú. Sí, pues no, no la hay. O sea, los chimpancés no tienen esa configuración, ni los gorilas, ni los orangutanes, no. De hecho, nuestra mandíbula en la rama se parece más a un chimpancé que a un neandertal en esos rasgos. Eh, y eso es interesante porque explica de que ese cambio en los neandertales no es una cosa pequeña. No es, Ujú. bueno, es que ha pasado una vez y ya. No, 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 es que no ha pasado hasta que en ese momento pasó. Algo causó ese cambio. Ujú. Y por eso creemos que es importante y como ha sido creemos que está vinculado con el origen de los neandertales. Tiene que ver. Ujú. Sí, muchas gracias, doctor. Menciona Carlos Robinson, ¿se podría saber como alguna de las causas por las cuales murieron? Así, si en ese momento se podría saber algo. Buena pregunta. Ya nos gustaría. Bueno, hay un caso que podemos decir con claridad, que es el cráneo 17, que no lo comenté en la charla, pero hemos hecho un estudio hace unos años, la tafónoma, que estudia Ujú, la colección, y mostró que hay dos agujeros aquí en ujú, el cerebro que son perimortem, y parece que ha sido el mismo implemento que ha causado los dos, con lo cual fue matado y muerto antes de llegar a la cima, que es otra pregunta. ¿Estaban muertos cuando se enteraban ahí o podían haber estado vivos? ujú, sí, Entonces, en este caso, por lo menos sabemos que este individuo estuvo muerto. Creemos que todos estaban muertos. Eh, pero identificar la causa directa de la muerte es difícil en el esqueleto. Tenemos algunas sugerencias y de hecho hay otros ejemplos que puede ser también en violencia interpersonal. Otros que tienen un agujero aquí, redondo, que te llama ujú, mucho la atención. sí, Aquí. claro. Eh, o sea, tenemos algunos, a lo mejor fueron matados, uno seguro. El mismo cráneo 5 tiene una patología que es del libro clínico, que es una infección de un premolar aquí que pasó al cerebro, afectó todo esto, remodelación ósea, muchísimo dolor y una vía de infección directa al cerebro. No sabemos si murió de eso, pero es un caso clásico del libro, de ese síndrome. No, excelente, muchas gracias, doctor. Y sí, digo, tienen digo, muchos saludos, felicitaciones ahí, y sí, no sé si nos podría o les podría compartir su correo por si alguno de los ponentes quisiera estar en contacto, o dónde podría consultar, bueno, nuestros asistentes, sus publicaciones, por ejemplo, doctor. Y sí, Claro, pues sí que me podían escribir. Creo que usted no tiene mi sí, correo porque hemos se los carteado comparto, antes. Si perfecto, quieres compartir perfecto, el correo con los se los demás, comparto, me perfecto, parece bien, ¿sí? perfecto, muy bien. Y, y mis publicaciones están todos en journals. Bueno, algunos abiertos, algunos no, pero si estás en la universidad seguramente puedes conseguirlos y si no me escribes y os puedo enviar un PDF sin Ok, problema. muchas gracias, doctor. Sí, en ese momento igual los pongo. Ok. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Este, ok, te lo comparto. ¿Qué más sabemos sobre la dieta neandertal? Sabemos si tienen hábitos de pesca Ah, en sí, de agua la dieta. Mm, especiales. La dieta. Bueno, la dieta, yo creo que esa es una de las preguntas más interesantes realmente, ajá, porque siempre te digo que muchas veces, casi siempre nosotros nos preguntamos o hablamos y explicamos el cómo ha pasado algo, cómo han evolucionado los neandertales, cómo aparecieron, pero el por qué
es mucho más difícil contestar. Las preguntas de por qué hicieron, muy difícil de preguntar, casi imposibles, ¿no? Pero yo creo que los cambios de la dieta es un ejemplo de explicaciones del por qué en muchos cambios evolutivos. O sea, cambios en la dieta crean cambios evolutivos, o en masticación, o en cosas de tu cuerpo, los dientes, en fin. Entonces, la dieta es una cosa central que queremos saber siempre. En los neandertales, ahora también podemos estudiar isótopos, que son marcos químicos, digamos, en los huesos y los dientes de lo que has comido y lo que has ingerido en tu vida. En los neandertales, eh, los estudios de isótopos han sugerido que fueran hipercarnívoros, que fueran como hienas o los carnívoros que están en los niveles más altos tróficos de la cadena. Bien, también tenemos indicaciones de que comían plantas. Obviamente no podían solamente comer carne, también comían plantas. Y como sabemos, todos los cazadores recolectores saben un montón de las plantas que viven a su alrededor. Y tenemos unos datos interesantes últimamente. Primero comían plantas. Estudiaban los restos que quedaban en los dientes. Cuando no lavan los dientes y quedan restos de comida ahí, pues se puede estudiar. Y ahí se han encontrado restos de plantas hervidas, cocinados. Ok. Interesante. Y últimamente encontraron restos de plantas semejantes, por ejemplo, semillas de mostaza en un yacimiento en Grecia y otro en Irak. Y esa y otras plantas, que no son alimenticias, son de degustación. Con lo cual, sugiere que también tenían recetas en su comida. Que no era simplemente cogerlo y comerlo, sino que prepararlo, cocinarlo, y parte de la cocina también implica, bueno, gustación, a cierto Sí. punto. No, pues qué sorprendente. Son escritantes de toda esa información de nuestro pasado, es como que ahí, qué interesante todo, sí. Pero digo, tiene muchísimas felicitaciones, sí, doctor. Y bueno, ya les puse el contacto, para que igual también le puedan escribir al doctor, y también puedan, digo, que muchas de sus publicaciones están en las revistas, sí, y bueno, no sé cómo estamos en tiempo, Katy, o el doctor Rob. Sí, porque Bueno, no estaba en otro problema. sí, pero creo que es que la pregunta de David, creo que ya la contestó el doctor, sí, lo de, ajá, y sí, es que habla de lo de si hubo mezcla entre humanos y neandertales, pero lo acaba de contestar. Sí, Bien, muchos, si sí, quiere, podemos terminar. Os cuento una anécdota de la ajá, campaña de este año. Estuve ajá, ahí en julio excavando. ajá, Hemos sacado algunos fósiles humanos, como siempre. ujú, El otro yacimiento que acabo de comenté de manera pasajera, Grandolina, que ujú, tiene fósiles humanos que tienen 950 mil años, algo así, que es otra especie, un antecesor, el antepasado seguramente de estos. Pues bien, ahí hemos encontrado en los años 90 más que 100 fósiles, evidencia de canibalismo entre ellos, además, cosas interesantes. Y este año han encontrado dos restos, están bajando los niveles según van excavando, ¿no? Y Antecestro está en nivel 6, TD6. Y han estado bajando el nivel 9, 8, 7, y este año han llegado a 6. Y como van un poco así los niveles, pues aquí estaban en 6, aquí en 7, y encontraron dos restos humanos pequeños que no son muy importantes, pero bueno, son indicio de que van a encontrar más. Bien, y han dejado todo superficie justo en nivel 6 para que el año que viene, cuando llegan ahí, van a empezar desde el día 1 con los niveles de Homo antecesor y los fósiles humanos y el canibalismo. Así que las excavaciones en la campaña del año que viene en Atapuerca van a ser muy interesantes porque vamos a conocer mucho más de esta especie y a lo mejor tener un poco más de información sobre esa práctica canibalística y quién sabe más.
Así que el julio que viene, a final de julio de 2024, habrá una rueda de prensa en Atapuerca que estará difundida por todos los medios. Así que atento. Sí, vamos a estar al pendiente, vamos a estar al pendiente, doctor. Muchas gracias por el aviso. Sí, y perfecto. Bueno, nada más para comentar, también le agradecemos justamente a nombre de todo el seminario, la excelente conferencia que nos brindó. De hecho, por correo le voy a mandar su Gracias. constancia y el link del video también. Y bueno, la siguiente conferencia la vamos a tener el martes 3 de octubre con el doctor Emiliano Brunner, que va a dar una conferencia que se llama Fósiles y Cerebros, Métodos de Investigación en Prehistoria y Neurociencias, ¿no? Pero nos veríamos hasta el martes 3 de octubre. Muy Y bien. sí, El entonces aquí doctor también. Brunner también trabaja en Atapuerca. Ah, también. Perfecto, perfecto. Entonces ahí también, si gusta acompañarnos, doctor Rob, aquí también le mandamos el link también. Ese va a ser el mismo link. Y también, también como un pequeño comercial, les comentamos que ya a partir de este mes ya salió a la venta el libro que es un trabajo derivado del seminario Rafael Martín del Campo, que se llama Perspectivas y aportaciones en el conocimiento, manejo y conservación de la fauna silvestre en el siglo XXI. Se puede adquirir en Plaza Prometeo, de la Facultad de Ciencias, ¿no? Este es un esfuerzo que se hizo con todos los, bueno, una buena parte de las contribuciones de los asistentes y más bien de los invitados, más bien, de los ponentes, ¿no? Entonces, sí, ya está en Plaza Prometeo, ¿no? Hago un comercial también para esa parte. Pero le agradecemos mucho, doctor Rob. Katy, ¿quieres comentar algo? No, muchísimas gracias, excelente plática y esperamos contar contigo en otro Muchas momento. gracias a vosotros. Ha sido un honor compartir este tiempo con todos Sí, vosotros. Muchas sí, no, ha gracias. sido una excelente conferencia y ya estaremos atentos a las siguientes noticias que van a pasar. Así que van a ser muy Exactamente. interesantes. Exacto. Sí, Muchas gracias y sí, gracias a todos por asistir. Nos sí. vemos Sí, Muchas gracias. en la próxima Gracias, Aquiles. conferencia. Gracias, Hasta Margarita. Gracias, luego. gracias, doctor Rolf. Que tengan una excelente tarde y nos vemos hasta el martes 3 de octubre. Hasta luego. Hasta luego.